que siempre estuvo al frente de esto, Sate, que ni siquiera en la misma historia se reconoce mucho, ahí poco se menciona. Uno de los caciques que se enfrenta con los Nasa en lo que hoy conocemos como San Francisco. Espero que el compañero Rafael me corrobore eso. Lo que hoy conocemos como San Francisco, o conocido antiguamente como la Nueva Segovia, donde hoy solamente quedan vestigios de ese pueblo que fundaron los españoles y que valerosamente los nazas destruyeron y sacaron a los españoles de ahí. Todo este tipo de acciones que los nazas y guerras que los nazas tuvieron con los españoles se da a partir de dónde? Desde la fundación de Popayán. En la historia conocemos a Caloto, hoy en Santander de Quilichao, cerca de Santander de Quilichao. O muchos conocen a Segovia, o la Nueva Segovia. Muchos en la historia también recordarán municipios como La Plata, pero básicamente la resistencia se da porque los españoles decidieron que Caloto debía ser uno de los bastiones que cuidaran a Popayán, que fuera la retaguardia para la defensa, para poderse defender de los nativos, en este caso los nazas, de los yaquibaes, de los coconucos, de los tubiríos, pueblos que existieron entre 1536 a 1600 y que poco a poco, en la medida que se fueron viendo las guerras, estos pueblos fueron totalmente exterminados. Contarles que una de las estrategias que dieron los nazas para poder hoy estar vivos es que generaron alianzas, y una de las alianzas muy estratégicas fue la alianza que hicieron contra los pijaos. Los pijaos y los nazas, en su momento histórico, antes de la llegada del español, eran pueblos que se enfrentaban entre sí. Y cuando llegó el español a América, cuando llegó el español a Colombia, encontraron que ese era el único enemigo en común que tenían y decidieron unir sus luchas. Desafortunadamente el pueblo pijao hoy solamente queda en la historia, es poco lo que se sabe del pueblo pijao, que dice uno que ha desaparecido. A diferencia del pueblo paez, que después de las guerras, después de cada batalla, se replegaban hacia las montañas y así podían continuar con su vida cotidiana. Se podían reproducir, podían cultivar sus parcelas, si las podemos decir así. Eso es básicamente lo que pasa antes de 1810. Dentro de esto se participa en la guerra de independencia, se participa bajo el mando y no se participa bajo el mando de ningún coronel español, de ningún coronel de la independencia. Ellos generan su propio hombre de confianza y hacen una participación muy somera, porque ellos entendían que era algo que totalmente no los identificaba con su propia lucha. Ya en el 1900 encontramos a Quintín Lame, este personaje que entregó toda su vida de lucha. Estamos hablando de 1910 hasta 1967, que es donde muere. Todo lo que hoy tiene, se puede decir así, todo lo que las comunidades indígenas tienen hoy a nivel del país ha sido a partir de la lucha de Quintín Lame. Es quien recoge todo ese pensamiento de las comunidades indígenas, es quien encuentran en la ley 89 una de las herramientas básicas para luchar y defender a los pueblos indígenas. Es a partir de ahí donde se inicia recuperación de los resguardos, recuperación de la lengua propia, el pago en loterraje, como decía él, somos originarios de esta tierra y no tenemos por qué pagarle arriendo a nadie. Todo ese pensamiento de Quintín Lame la vemos plasmada en las diferentes organizaciones, inclusive en la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC. Es un pensamiento que hoy transversaliza y que sigue diciendo: la única forma que tiene el indígena para poder seguir sobreviviendo es movilizándose, organizándose, porque es la única forma de ser escuchados y es la única forma de realmente ser reconocidos como indígenas. Entonces, este es así a grosso modo la situación del Cauca, un Cauca que siempre ha estado en constante resistencia, un Cauca bastante, diría uno,
combativo frente a esas políticas que han estado en detrimento de nuestros intereses, y no solamente intereses de corte indigenista, sino que mucho de lo que se ha hecho en el Cauca ha beneficiado inclusive a empresarios. Recordarles, por ejemplo, cuando el desastre del río Páez, los principales beneficiarios de la ley Páez fueron los grandes terratenientes industriales de la zona norte, y hoy la conocemos como el Parque Industrial de la zona norte en el Cauca. Entonces, lo que ha hecho el NASA le ha servido para que no solamente al indígena, al campesino y al afrodescendiente sirva como reivindicación, sino también al capital que en cierta medida ha llevado a que el indio cada día siga siendo más pobre, y de ahí en adelante. Entonces, compañeros, yo creo que lo importante de esto es no simplemente sesgarnos en una condición de indígenas y que nos pongan en una condición de sumisión. Nosotros realmente lo que reclamamos ante la ciudadanía, como dijo José Nelson, es realmente que empecemos a revisar esa historia. No solamente hemos dado, sino que seguiremos dando, y no estamos centrados en una lucha solamente por unos intereses de corte indigenista, sino que realmente estamos centrados en pensarnos, como dije hace rato, en repensarnos si estos modelos económicos que tenemos hoy van y nos favorecen a todos nosotros. O sea, los primeros anticapitalistas, anticolonialistas fueron los países, han sido los pueblos indígenas. Yo creo que es necesario que, como compañeros que vivimos en este sistema, empecemos a mirar realmente cuál es nuestra posición. Gracias. Gracias, como le dice el compañero, y quiero ser muy reiterativo en esto, no es una posición indigenista, es una posición pensada en un proyecto de país, es una posición pensada por los intereses de nuestros hijos. Ahí está mi gordito. Es una posición que nace de corazón. Estamos diciéndole a Colombia, estamos diciendo a ese país, se pueden hacer las cosas de otra manera. El camino hacia la paz no está en manos del presidente. El camino hacia la paz está en manos de todos los ciudadanos que hacemos parte de este Estado. Nosotros tenemos que empoderarnos, tenemos que liderar este proceso, porque nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Es un llamado de unidad. Nosotros no podemos quedarnos en el movimiento indigenista, no se pueden quedar los afros en su movimiento afro, no se pueden quedar en el sector LGTB y en su sector. Acá tienen que confluir todos los sectores, porque tenemos que pensarnos en un país mejor. Nosotros estamos convencidos de que este país necesita unos cambios estructurales. Entonces, esa es la invitación. Más allá de que se nos quede siempre el mero discurso de que vamos a construir una agenda, de que, bueno, hay mil cosas, de que vamos a trazar unas rutas, creo que lo que está haciendo el Cauca es una prueba fehaciente de que los hechos, las acciones son las que mueven este país. A continuación los vamos a invitar a ver 3 videos, son muy cortos. Uno es un video, se llama Nuestra Tierra, es de contexto internacional, es una producción mexicana. El segundo video es una muestra del Cauca, de la lucha que se está dando en este momento en el Cauca, y dejemos el tercer video, que es lo que muestran los medios de comunicación, para que ustedes se vayan haciendo una idea de este cuento, y posteriormente pasaremos a escuchar al compañero Rafael para que nos ilustre más de la situación.